Cordial saludos compañeros, mi nombre es Juan Andrés Ordóñez, estudiante de la Universidad UNAP y el día de hoy vamos a hablar sobre TAC de aorta en la materia altas tecnología. Bueno, vamos a conocer el caso clínico de una paciente, una mujer de 58 años, sin alergia a medicamentos conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, obesidad, dolor de pecho, dolor de espalda, dificultad respirar, tos, ronquera, dificultad para tragar y ante los síntomas se decide realizar un TAC de tórax. Bueno, como podemos observar, esta es una paciente que tiene varios síntomas. Eso es la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, dislipidemia, problemas de colesterol que están aumentados, los lípidos están aumentados, la diabetes, aumento de azúcar en la sangre, obesidad, que es una patología muy compleja. La paciente manifiesta como dolor en el pecho. eh, de aquí se comienza a sospechar de que algo está sucediendo y muchas veces se puede confundir con el corazón. También dolor de espalda, entonces este síntoma también es relacionado a un dolor, a un proceso vascular que puede ser incluso hasta el corazón, se puede manifestar en algunos pacientes de esa manera, dificultad respirar, tos, ronquera y dificultad para tragar. Bueno, como esta es una paciente que tiene varios síntomas, se decide entonces tomar una radiografía de tórax y se decide tomarle un TAC de tórax. Bueno, en la siguiente imagen observamos esta imagen de TAC de tórax, que es una imagen de corte sagital. Recordemos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, cuando se aplica esta técnica de tomografía de tórax, recordemos que se utiliza radiación ionizante, donde la cantidad de radiación es un poco más alta que de una radiografía como tal, y el paciente, cuando ingresa para que le realicemos este estudio, el paciente se coloca en una mesa que se conoce como la mesa de exploración, donde el paciente se acuesta en posición supina y cefálico hacia el gantry como tal, que eso es un dispositivo del cual va a girar alrededor del paciente, y este dispositivo como tal gira gracias a sus rayos X y a sus receptores para captar imágenes de corte axial del paciente. Entonces, cuando se comienza a captar estas imágenes, se comienzan a formar una serie de secciones del paciente, como decir, como rebanadas de pan, donde se clasifican unas ventanas, por ejemplo, de corte axial, encontramos cortes coronal y corte sagital. Bueno, volviendo a nuestro tema, aquí podemos encontrar un corte, un corte sagital. Aquí podemos encontrar el aorta, la podemos distinguir. Recordemos que hay una ventana mediastínica que donde cuando se inyecta medio de contraste, el medio de contraste lo que hace es resaltar los órganos sólidos o los vasos de una manera más, como un color más blanco, por decirlo de esa manera, más hiperdensa como tal, se logra contrastar la imagen. Cuando, por ejemplo, hablamos de a nivel de los músculos en la imagen de esta imagen de TAC, los músculos se ven como más intermedios, es decir, como un color como más gris. Y cuando se visualizan los pulmones, encontramos que en los pulmones es un poco, recordemos que el aire es un poco hipodenso, entonces el aire se va a ver como un color oscuro. Y eso sería una ventana mediastínica o de tejidos blandos como tal. De acuerdo a la sintomatología de la mujer, hablábamos de que la mujer tenía una serie de dificultades, entre eso era para tragar. Podemos observar que aquí en la aorta, como se encuentra resaltada, encontramos un gran aneurisma. Aquí ya hay una reconstrucción para que sean retirados todos estos órganos que están alrededor para solamente quedar la aorta como tal. Recordemos que en la anatomía de la aorta encontramos la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente,
y encontramos finalizando bien acá abajo la aorta abdominal. Bueno, recordemos que en la aorta ascendente, aquí en esta parte, se comunicaría entonces sería con el corazón. Recordemos que aquí en la aorta ascendente se desprendería las arterias, lo que es la carótida derecha, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. En la coronaria izquierda son arterias que irrigan sangre al corazón en la parte de afuera, en este caso sería en la coronaria derecha, y en la coronaria izquierda encontraríamos lo que es la circunfleja y encontraríamos la arteria descendente anterior. Subiendo, 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 encontramos el callado aórtico. Aquí podemos observar en este TAC este gran aneurisma. Aquí se encontraría el callado aórtico. En el callado aórtico encontramos en tronco brachiocefálico, encontramos la arteria carótida común izquierda y la subclávica izquierda. Entonces, en esta anatomía de la aorta, cuando vamos descendiendo, vamos a encontrar las ramas viscerales como la arteria pericárdica, las bronquiales, las esofágicas y las mediastínicas. Entonces, continuamos en el descenso, encontramos lo que es las intercostales y las frénicas superiores. Más abajo, sería aquí bien abajito en esta parte, encontraríamos la aorta abdominal, que sería, encontramos el tronco celíaco, donde se desprenderían las arterias, la gástrica, la esplénica, y encontraríamos la hepática como tal. Y bien abajo, 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 ya encontraríamos lo que son las ramas renales, las lumbares. Entonces, como para recordar un poquitico más de anatomía. Bueno, en este TAC, como estábamos hablando, cuando se hace un corte axial, se hace el corte axial por lo regular se hace sesiones de la parte superior cefálica o inferior podálica como tal. Entonces, gracias a un corte axial se pueden reconstruir cortes coronal, que sería seccionar de adelante hacia atrás, y corte sagital, que sería secciones de derecha a izquierda, para tenerlo muy claro. Por acá encontramos un TAC de aorta. Podemos observar los cortes que estamos hablando, el corte axial. Aquí encontramos el coronal. Recordemos que la sección es de adelante hacia atrás, y la sagital sería de corte, la sección sería de izquierda a derecha. Aquí vamos a compartir el protocolo de TAC. Especialmente las indicaciones están especialmente cuando se sospecha dilatación, un aneurisma, disección de la aorta, y pues en su caso para tratamiento. Siempre como en esto, como hablamos anteriormente, siempre se requiere un consentimiento, un ayuno, exámenes como de creatinina, de BUN es muy importante, y ese paciente hay que canalizarlo, ¿no? Hay que canalizarle para el uso en medio de contraste. Entonces es muy importante la creatinina, porque como este paciente se le va a inyectar medios de contraste, entonces es importante los resultados de creatinina. Entonces es importante tener una buena vena de Ojalá 18 o un Insight número 20, especialmente en pliegue, para tenerlo muy en cuenta. Hay una serie de complicaciones aquí, como pueden observar. Aquí les comparto el protocolo. Hay unas complicaciones cuando, por ejemplo, se presentan estas complicaciones de aneurisma aórtico torácico. Por ejemplo, cuando se presentan las complicaciones de aneurisma aórtico torácico, pueden incluir las siguientes complicaciones. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca se presenta si el aneurisma se produce cerca del corazón, puede provocar pérdida en la válvula aórtica. Esto puede hacer que la sangre vuelva al corazón, lo que se llama regurgitación aórtica, e impedir que el mismo bombee de forma efectiva, provocando una insuficiencia cardíaca. Entonces recordemos en la historia de la paciente que la paciente tenía tos, y la paciente manifestaba dolor en la espalda, manifestaba síntomas que teníamos que tener muy en cuenta,
podemos mirarlo desde acá, tenía ronquera, dificultad para tragar porque se nota aquí en el TAC una gran masa, que esto es una gran dilatación, y la paciente tenía dificultad y tenía mucha tos. Entonces, y muchas veces en la dificultad de respirar es porque se puede estar presentando algún evento cardíaco, que se puede haber una regurgitación, como dice aquí en la complicación. Bueno, también se puede presentar una disección de aórtica, muy raramente el recubrimiento interno de la aorta, en este caso se rompe y la sangre ingresa a la pared de la aorta separando las capas que constituye la pared aórtica. Y también otra complicación que sería la ruptura, que esto sería un caso muy grave donde se rompa el aneurisma y pues se produzca un sangrado masivo y esto sería muy fatal para la paciente. Bueno, entonces para recordar, encontramos las tres ventanas, ventanas, la axial, la coronal y la sagital, en tomografía de TAC de aorta. Ya vimos un poco de anatomía de la aorta para recordar eh, las indicaciones, que este sería el protocolo para toma de TAC de aorta y la sintomatología de la patología del caso clínico. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fabián Andrés Ordóñez. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias. Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Diana Giraldo, yo voy a presentar los protocolos para toma de angiotap de aorta abdominal. Las indicaciones de este examen son por trombosis, estenosis, aneurismas, trauma arterial. Entre la preparación que debemos tener para este examen son traer exámenes anteriores, traer los exámenes de laboratorio que son creatinina y BUM, tener tasa de filtración glomerular, acceso venoso, el consentimiento informado para la administración del medio de contraste y explicar el procedimiento al paciente. Entre el protocolo tenemos que la posición del paciente va a ser de cúbito supino, caudocraneal, entrando. Se hacen tomas API lateral de abdomen. El nivel El nivel del corte se va a realizar desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica y se hace en fase simple y arterial. La fase portal es en casos específicos. Estas serían las imágenes que obtendríamos. El caso clínico es un paciente de 95 años que acude al servicio de urgencias por inicio agudo del dolor abdominal en cadera bilateral de predominio izquierdo, encamado con deterioro cognitivo. No es posible determinar si ha habido un traumatismo previo. Entre los antecedentes tenemos que es intervenido de una hernia inguinal bilateral. En su atención al servicio de urgencias presenta dolor en trocánter izquierdo, impotencia funcional, atendido de actitud de acortamiento y rotación interna de la pierna izquierda, dolor ante cualquier intento de movilización del miembro inferior izquierdo, agitado, pulsos femorales presentes. Se solicitan exámenes de laboratorio que tenemos resultado de un hemograma que tiene una hemoglobina de 13.9, unos leucocitos de 3.400 y unas plaquetas de 80.000. La bioquímica salió normal. Se realiza inicialmente una radiografía de pelvis y se avisa al servicio de traumatología por sospecha de una fractura subcapital de cadera. Se instaura tratamiento analgésico intravenoso. Ante el mal control del dolor del paciente y agitación, se decide dejarlo en observación clínica y darle tratamiento analgésico. Es reevaluado después de una hora. Cuando inició el cuadro de desorientación, sigue presentando dolor que no es tolerable a pesar de la medicación administrada una hora anterior. A la exploración, de nuevo, vemos que presenta palidez distal en miembros inferiores con livideces en ambas extremidades inferiores hasta la mitad inferior del abdomen. El abdomen
se, se presenta con algo de defensa abdominal, pulsos femorales bilaterales presentes y simétricos, pulsos pedios no detectables. Ante sospecha de disección de la aorta se solicita una angiotap abdominal urgente. Pasamos a las imágenes, tenemos un resultado de la angiotap que nos da como diagnóstico un aneurisma de aorta infrarrenal de 65 milímetros de longitud y de 50 por 50 milímetros de diámetro transverso. Presenta trompo mural irregular y disrupción de las calcificaciones parietales, lo cual puede sugerir el crecimiento reciente del mismo y posible ruptura inminente. Ligero retardo de la llegada del contraste a las ilíacas, que presenta calibre normal, con trombo mural en la común izquierda, diagnóstico aneurisma del aorta infrarrenal con irregularidad parietal que sugiere una posible ruptura inminente. Muchas gracias. Buenas compañeros y tutor, mi nombre es John Fernando Ruiz Otelo, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bueno, ahora les voy a dar a conocer un caso clínico que es de angioTAC de miembros inferiores. Como primer punto tenemos las estructuras anatómicas, bueno, que estas vamos a tener en cuenta, que son las siguientes. Bueno, tenemos las arterias femorales, que es una de las arterias del muslo que proviene y es continuación de la arteria ilíaca. Tenemos la arteria poplitea, esta, bueno, pues se encuentra en la parte dorsal de la rodilla, la cual adopta una posición en C. Tenemos también las arterias tibiales, bueno, esta arteria es la continuación de la poplitea. La arteria tibial, bueno, se divide en dos, que es la tibial anterior y la posterior. La siguiente, bueno, tenemos en las patologías más comunes, bueno, son las que tenemos que tener en cuenta. Estas, pues, como ya dice en el título, son las más comunes, que es la estenosis, que es la estrechez de un orificio o conducto, tanto de origen adquirido como congénito. Bueno, esto puede ser fisiológico, aórtico o esofágico. Bueno, la oclusión, esta es la obstrucción de una estructura orgánica con flujo líquido o aéreo en su interior. Y también tenemos la aneurisma, que es bueno, esta es una dilatación circunscrita de las paredes de una estructura vascular generalmente bueno, que es arterial. Bueno, debemos también tener en cuenta las indicaciones. Bueno, ya que esto está indicado para personas con alta sospecha de estenosis, también de vasculitis, lesiones traumáticas o malformación vascular. También por aneurismas también se puede en este caso. Bueno, los implementos. Los implementos tenemos, bueno, como cualquier procedimiento que vamos a realizar, debemos tener en cuenta los implementos, bueno, que es algo muy importante, ¿no? Bueno, en los implementos es un AOCAT de 18 a 20, una extensión, también guantes, los medios de contraste que sea hidrosoluble. Esto, pues, lo que no debe faltar, ¿no? Bueno, son también los implementos de asepsia y también, pues, el inyector de doble cabezal. La preparación del paciente. Bueno, ya que esto debe ser inyectado, bueno, también se debe tener en cuenta unas valoraciones, ¿no? Previa de la función renal o prueba de la creatinina. También, bueno, no se necesita medio de contraste oral, bueno, tiene que tener un ayuno mínimo de 6 horas. También información sobre antecedentes alérgicos. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que es algo muy importante, ¿no? Es el consentimiento informado. Esto, pues, nunca debe faltar, que esté firmado por el paciente o bueno, por un familiar que esté a cargo, ¿no? Bueno, la posición del paciente, bueno, yo creo que esto es
muy importante para estos estudios. Bueno, ubicar bien al paciente, ¿no? Bueno, lo vamos a ubicar en decúbito supino, los brazos por encima de la cabeza, entrando pues pies primero, ¿no? Esto también debe colocarse con los pies ligeramente rotados hacia adentro del gantry, ahí como podemos ver en la imagen. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las líneas de referencia, ¿no? Que es la axial, la sagital y la coronal. Bueno, la línea coronal, esta es que es a la altura de la parte media de los miembros inferiores o estructuras adyacentes a los miembros inferiores. La línea sagital, bueno, aquí lo vamos a situar en el centro de la mesa. Bueno, esto de tal manera que nos quede ambas partes centradas, ¿no? Y la línea axial que va a ser a la altura de las crestas ilíacas. Bueno, se puede adquirir, bueno, la adquisición de imagen, ¿no? También pues aquí como dice la reconstrucción en BTR es muy importante ya que proporciona un perfil panorámico de los vasos. Es aquí donde pueden correlacionarse las patologías como la estenosis. Bueno, también se pueden adquirir imágenes de 5 milímetros cada 5 milímetros. Bueno, luego en RECOM obtener imágenes de 1.25 o hasta 0,625. Bueno, por lo regular esto se hacen reconstrucciones en MIP sobre los planos que son axial, coronal y sagital. Bueno, ahí después de esto, pues, bueno, seguido se hace el escanograma, ¿no? Bueno, la elección del protocolo, bueno, el estudio debe comenzar con la proporción proximal de la aorta abdominal hasta cubrir los pies. También este estudio, bueno, se hace comparativo y se utiliza un colimador de 1.5 para obtener un rango de disparo más largo con el fin de reducir la amplitud del FOV. Bueno, aquí le damos fijación al gantry, introducimos datos, escogemos un protocolo de miembros inferiores, se realiza el topograma y escogemos un paquete de cortes de 5 milímetros cada 5 milímetros. Bueno, en las vías de contraste, bueno, estas son los tipos y vías de contraste. Aquí vamos a usar un medio de contraste hidrosoluble yodado, bueno, no iónica vía intravenosa. También el programador de inyector. Aquí pues introducimos de 80 a 20 mililitros de contraste y de 20 a 30 mililitros de solución salina. Bueno, esto es a una velocidad de 3 a 4 milímetros por segundo. Los cortes, bueno, como por último están los cortes. Bueno, aquí podemos ver los tres cortes, que es el axial, el primero, tenemos el segundo que es el coronal y bueno, y el sagital. Muchas gracias.